Ganji 2020. En el Provincial Radio. La única verdad es la realidad y te la cuenta Walter Ganji. Un resumen con los temas que importan. Opinión, debate, propuestas en un tiempo para reflexionar y acompañado con la mejor música de nuestro rock nacional. Ganji 2020. Jueves, viernes y domingos a las 17 horas. En el Provincial Radio. La ventaja de la Ganji 2020. En el Provincial Radio. La única verdad es la realidad y te la cuenta Walter Ganji. Un resumen con los temas que importan. Opinión, debate, propuestas en un tiempo para reflexionar y acompañado con la mejor música de nuestro rock nacional. Ganji 2020. Jueves, viernes y domingos a las 17 horas. En el Provincial Radio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un placer estar de vuelta en una nueva jornada de Legar Derecho. Queremos darle la bienvenida a todos. Les contamos también que esta es una organización universitaria que trabaja por una facultad para todos, una facultad más inclusiva, a favor de la educación gratuita para todos y todas. Tenemos un proyecto de facultad inclusiva con proyección social, defendemos la educación pública desde siempre y sostenemos que para que se realice en forma plena es necesario proporcionarle al estudiante todos los medios, el acceso gratuito al material de estudio, al boleto estudiantil, entre otras cosas tan necesarias para que se desarrolle el futuro profesional, en este caso de nuestra facultad, los futuros abogados y abogadas. En esta noche tenemos una jornada muy rica en contenido. Queremos desde ya, antes que nada, agradecerles a todos por estar presentes. También queremos invitarlos a que se sumen a Legar Derecho. Queremos que todos puedan participar, que puedan colaborar con ideas, con participación. Queremos que se vayan sumando los que tengan ganas. Y bueno, más que nada, agradecerles a todos. Recuerden que pueden pedir el certificado de asistencia a esta charla por medio del chat o escribiendo un mail a Legar UBA Derecho. También queremos invitarlos a que nos sigan en el canal de YouTube,
ahí van a estar todas las charlas grabadas para que puedan volver a mirarlas o poder ver las que no hayan podido asistir. Y bueno, en esta noche tengo el placer enorme de presentar al doctor Mario Juliano, es juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Necochea, director de la Asociación de Derecho de Pensamiento Penal, y también queremos darle la bienvenida, como siempre, al doctor Walter Gangi, que es profesor en nuestra Facultad de Derecho de Teoría del Estado, Formación del Estado Argentino, Sistemas Electorales, Derecho de Familia y Sucesiones y Medidas Cautelares en el Derecho de Familia. También es asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, y profesor de la Universidad de La Matanza en la materia de Derecho Político. Le doy la palabra al doctor Walter Gangi, no sé si estará presente, a ver. Estoy. Buenas noches, doctor. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas los que hoy han ingresado a esta charla, y un agradecimiento muy especial al doctor Mario Juliano, que hoy va a ser el protagonista de esta jornada que hemos titulado El sistema carcelario, y que precisamente él muy bien va a desarrollar. Bien, simplemente hacer una pequeña introducción, como hago siempre, sobre este tema, un tema que está siempre muy arriba, ¿no? Está muy en los medios y escuchamos diversas opiniones al respecto, pero no encontramos ninguna solución. No hay una solución estructural para el tema, que ya lleva tantos años, y a veces hay soluciones coyunturales, pero que no son, digamos, la solución definitiva para este problema carcelario. Tenía una estadística presente de la Universidad de 3 de Febrero, de un TREF, ¿no?, que se había referido a los últimos años, al crecimiento de la población carcelaria en los últimos años, que es algo realmente alarmante. Y acá aparecen esas voces que comienzan por un lado, hablar de construir más cárceles, y por otro lado, aquellas voces que decimos que si no se puede sostener un sistema como está actualmente, ¿cómo podríamos sostener un sistema que esté edificado con más lugares de detención, ¿no? Creo que esa estadística a la que me refería nos decía que la población carcelaria había subido hasta el año 2019, es esto, ¿no es cierto? Porque, digamos, yo no tengo muchas referencias de lo que ha sucedido en este año. Sí voy a mencionar, obviamente, el caso que todos conocemos, este caso, esta pandemia mundial, este hecho tan terrible, que no ha sido ajeno a la población carcelaria. Y que durante los primeros meses del año, los primeros meses de pandemia, también se llevó a los medios el tema de cuál era la solución que había que tener. Hubo muchas excarcelaciones concedidas y otras que no fueron, a las que no se hizo lugar, ¿no? Pero bueno, digamos, hablando de la estadística de la que había mencionado en un principio, la población carcelaria creció, digamos, entre los años 2013 y 2019, digamos, en un 55%. Quiere decir que esto se duplicó. Si bien el crecimiento durante la última parte del gobierno de Cristina no fue tan extensa, sí hubo un gran crecimiento entre los años 2015 y 2019, que creo que lo podemos atribuir a este daño social que se ha hecho a través de un gobierno de derecha como fue el macrismo, ¿no? A veces yo me pregunto, ¿por qué buscamos siempre la solución a estos problemas dentro del derecho penal? Les decía que en ese crecimiento, esa estadística de un TREF hablaba de un crecimiento de
casi 64.000 personas privadas de su libertad. Había sido ese crecimiento, es un crecimiento importante. Esa cifra haciendo referencia, digamos, a todo el país, pero a un punto muy importante, que es el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que entre ambos, digamos, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, más el Servicio Penitenciario Federal, constituyen casi el 70% en todo el país. Quiere decir que el 30% restante corresponde a las cárceles del resto de la Argentina. Por favor, si en algo de esto me equivoco, seguramente el doctor me va a corregir después. Esta cifra que estaba mencionando, les decía que había logrado, digamos, endurecer la situación. Se había endurecido la situación por una cuestión de inseguridad, que la inseguridad había crecido enormemente durante los últimos 4 años anteriores, digamos, en el gobierno del macrismo. En ese aspecto, según esta estadística, los números en 2015 cerró el gobierno de Cristina, cerró con 46.204 presos, o sea, 5.552 más que en 2013, nos dice esa estadística, cuando hubo 40.652, o sea, en los años siguientes había aumentado en el gobierno de Cristina un 13% y pasó en el gobierno de Cambiemos a 63.094 presos, o sea que creció en 16.890, un 36,5% más de ese 55% que yo me estaba refiriendo. Casi un 37% corresponde al gobierno de Cambiemos, ¿no? En estos últimos 4 años. ¿Cuál es el motivo por el cual ha crecido tan enormemente la población carcelaria en estos últimos años? ¿Y cuál es la solución de todas aquellas que se plantean en los medios, ¿no? También se habla de un gran porcentaje en la reincidencia, que se acerca más o menos al 40%, y esto indica que no hay tampoco una solución para aquel que después de pasar por el hacinamiento tiene que ir a la reinserción social. Entonces volvemos a caer en el mismo tema. El 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses, esto es de finales del año pasado, estos finales del gobierno de Macri, lo hicieron por delitos patrimoniales en un 43%, o vinculados a las drogas en un 20%, mientras que el resto fueron homicidios el 15%, delitos sexuales el 11%, según relevamiento respecto de la estadística que estoy mencionando, realizada por UNTREF. Se observa que en los tiempos procesales se aceleran en 2019 respecto de 2013, ¿no? Por eso también quiero preguntarle, quiero dejar como pregunta, esto es un viejo resabio que viene de anterior al siglo XX, pero también tenemos que tener en cuenta que el siglo XX fue un siglo signado por golpes de Estado casi en forma permanente. Hace 2 días, el día 6 de septiembre, se cumplieron 90 años del primer golpe de Estado. Y esos golpes de Estado, esos gobiernos de ultraderecha, esos gobiernos cívico-militares, utilizaron las cárceles como una extensión de sus propios gobiernos represivos, ¿no? Entonces, esto fue muy difícil de cambiar a lo largo del siglo, durante tantos gobiernos de facto continuos, porque había salidas electorales, pero que no llegaban a concretarse porque no duraban más de 3 o 4 años en el poder, si uno se pone a pensarlo. Pero hubo un gobierno, sin embargo, lo voy a mencionar al final de esta pequeña introducción, que logró bajar el índice de la población carcelaria y por ende también el índice delictivo. Este fue el gobierno peronista. Entonces, ¿cómo es que lo logró? ¿Por qué lo pudo lograr? ¿Cuál es el secreto para que esto suceda? ¿Cómo tenemos que encarar las cuestiones a futuro? Dice el artículo 18, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que la ley exija, hará responsable al juez que lo autorice. ¿Qué más que un juez para contarnos por qué esto nunca logró realizarse, lo que estaba plasmado en una Constitución de hace casi 170 años? ¿Cómo es que el peronismo logró bajar esa población, esa cantidad de población carcelaria? Claro, muchos me van a venir a decir, estábamos en otro tiempo, la cantidad de la población era mucho menor, por ahí la mitad de los habitantes que tiene el país en el día de hoy, pero ¿dónde está el secreto de esa política de Estado que logró que bajara ese nivel poblacional en las cárceles y que logró una mejor vida? Digamos, esto tiene que ver, hay una relación en esto, esta es la solución estructural al problema, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el problema coyuntural? ¿Cómo se soluciona? Dejo todos estos interrogantes para darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, nuevamente agradeciéndole su presencia, y seguramente va a haber una cantidad de preguntas después de su exposición. Muchas gracias, doctor, bienvenido a la jornada de Legar. Bueno, buenas tardes, gracias Walter por la presentación, también a Legar, la agrupación que, digamos, organiza esta actividad. Un saludo cordial a todas y todos, y particularmente a algunos muchachos del sistema federal privados de la libertad que están participando con entidad encubierta, porque ellos lamentablemente no han tenido la suerte que todavía al menos que hay en otras provincias, que se haya regularizado el uso de la telefonía celular, como por ejemplo ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente tienen que estar conectados en forma clandestina, llegando a alguna serie de situaciones. Mi saludo para todas y todos. Me interesa, digamos, abordar, voy a procurar no ser muy larguero, ser lo más breve posible, haciendo en primer lugar una caracterización desde mi perspectiva de la situación del sistema penitenciario en general, y luego comentarles un poco en qué estamos trabajando en este momento en la provincia de Buenos Aires, en un proceso que me parece que es muy interesante, de momento poco conocido, pero que está queriendo dar respuesta a esto que comentaba Walter. Es decir, nuestros sistemas penitenciarios, francamente, que dejan muchísimo que desear en orden al mandato constitucional, al trato digno de las personas. Y bueno, en algún momento tendremos que ponernos francamente con seriedad a trabajar en resolver estos temas, que creo que una puerta se ha abierto en la provincia de Buenos Aires, y esto lo dejo para el final. Voy a hacer esta caracterización comenzando con una cuestión muy obvia. ¿Cuál es el común denominador en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en la región? Y esto claramente lo definimos como la sobrepoblación penitenciaria. Sobrepoblación que, digamos, en esta época de pandemia se ha limitado un poco en la provincia de Buenos Aires. Actualmente tenemos 42.000 personas privadas de la libertad, que por supuesto no es poco, en cárceles, en unidades penitenciarias y alcaidías, pero con un gravísimo problema, que son las personas privadas de la libertad en dependencias policiales, fundamentalmente en el conurbano, donde ya estamos por encima de las 4.000 personas en la provincia en general, con una situación muy aguda, muy grave en las dependencias policiales, lugares que no son aptos para alojar personas, con personal que no está entrenado para tratar con personas privadas de la libertad, como el personal policial. Bueno, una situación francamente muy aguda en este momento en la provincia de Buenos Aires. La sobrepoblación caracteriza nuestros sistemas, y seguramente que la podemos atribuir
a múltiples factores. Algunos han sido señalados acá. Legislaciones que se han ido endureciendo, restringiendo derechos, aumentando la respuesta punitiva en términos generales, discursos oficiales que, bueno, digamos, han incrementado, ¿no es cierto?, esta supuesta necesidad del encarcelamiento. Pero yo particularmente quiero centrar este tramo del análisis en un aspecto que a mi juicio es absolutamente relevante y tiene mucho que ver, que esto lo diga, con abogadas, abogados, si bien creo que hay personas de otras, digamos, disciplinas u otras actividades, pero yo creo que hay algo que se soslaya cuando hablamos de sobrepoblación penitenciaria, y es el rol protagónico del Poder Judicial. Las personas privadas de la libertad no llegan a los establecimientos penitenciarios porque la dirección de vialidad se le ocurre encarcelar. Están allí todas estas personas porque hay juezas y jueces que son quienes disponen que vayan privados de la libertad. En muchos casos seguramente con justificados motivos, personas con condenas firmes, pero realmente recorriendo la composición de la población penitenciaria, vemos que hay muchísimas personas que están indebidamente encarceladas o que podrían estar perfectamente en otro régimen, en otra situación, sin afectar la seguridad pública. Y del mismo modo, personas que ya podrían egresar de nuestro sistema porque han tenido una trayectoria a través del cumplimiento de la pena y realmente han demostrado claramente y a cabalidad que de regresar al medio libre no van a poner, en términos generales, en peligro la seguridad pública. Pero bueno, realmente en este sentido acá tenemos una enorme asignatura pendiente por parte del Poder Judicial que se ha mostrado muy permeable a las presiones o a ciertas presiones sociales y, bueno, desoyendo lo que dice el artículo 18 que nos dijo Walter, es mucho más sencillo mantener a una persona privada de la libertad que arriesgarse, digamos, a una situación distinta. Este es el panorama, digamos, de los aspectos más negativos de nuestros sistemas penitenciarios. Sobrepoblación con las consecuencias deleterias que esto trae aparejado, el hacinamiento, la violencia dentro de los establecimientos, entre pares y con los servicios, y fundamentalmente la dificultad de acceso a derechos esenciales, como la alimentación, la educación, el trabajo, la salud. A mayor cantidad de población es más dificultoso proveer estos derechos. Sin embargo, y sobre todo haciendo una mirada retrospectiva, yo la puedo hacer por la cantidad de años que tengo y porque hace muchísimos años que estoy vinculado con los sistemas penitenciarios, he tenido la suerte de recorrer prácticamente todo el país, también otros países de la región, viendo sistemas penitenciarios. Me parece que hay un dato que es muy importante, un dato positivo y alentador, que es la mayor transparencia que han ido adquiriendo los establecimientos penitenciarios. Hace 20 años atrás, por poner una fecha determinada, nadie sabía qué es lo que ocurría dentro de las cárceles. Es decir, ni siquiera los jueces varones, porque hace 20 años atrás había pocas juezas mujeres. Nadie sabía, salvo las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario. Me parece que es un dato importante. Las cárceles o los establecimientos penitenciarios han adquirido una importante transparencia. Cuando ocurre cualquier tipo de episodio, positivo o negativo, inmediatamente se sabe y se conoce. Realmente creo que hoy es un tema muchísimo más instalado en la opinión pública,
la situación penitenciaria, y otro dato fundamental e importante, en qué modo, al menos hasta antes de la pandemia, los establecimientos eran atravesados por numerosas organizaciones de todo tipo y personas que van a llevar la cultura, el deporte, la educación, bueno, actividades de todo tipo. Esto realmente son datos que hace 20 años atrás no existían y que me parece que hay que estar muy atento como elemento transformador de nuestros sistemas. Yo diría, como para ir ya desembocando en la parte que me interesa comentarles, que lo cierto y lo concreto es que en términos generales, nuestros estados, los estados en general, provinciales, estados nacionales, no solamente en Argentina, en la región, parecen mostrar cierto desinterés con la situación penitenciaria. Sus aportes son los mínimos e indispensables para mantener un funcionamiento, digamos, lo más modesto posible. Lo más modesto posible. Yo esto no lo justifico, pero podría encontrar algún tipo de explicación en las economías restringidas, limitadas de nuestros estados. Me imagino cuando al gobernador, al presidente, a los ministros de Economía le van a hacer un planteo, bueno, tenemos un presupuesto y podemos invertir en construir escuelas, hospitales, barrios de vivienda, rutas o las cárceles. Me da la impresión, ¿no es cierto?, que claramente la opción de la cárcel, de las prisiones, siempre va a ser la última. Insisto, frente a economías con dificultades, con restricciones, con limitaciones. No quiero justificarlo, quiero encontrarle una explicación y a mi criterio esta es una explicación bastante plausible. Esto me lleva entonces a otra idea. Si esto es así, que difícilmente, salvo excepciones que por supuesto las hay, nuestros estados se van a comprometer con los procesos de transformación de los sistemas penitenciarios, a mi criterio, el cambio debe venir de adentro. Los cambios tienen que venir de adentro de los establecimientos penitenciarios, para lo cual es preciso plantear, reclamar, proponernos un cambio de orientación en los dos actores fundamentales de los sistemas penitenciarios, que son las personas privadas de la libertad y los servicios penitenciarios. Respecto de las personas privadas de la libertad, y en esto ya voy entrando en el tema que me interesa, realmente poder iniciar un diálogo, poder iniciar digamos, una relación distinta para ver de qué modo se puede revincular a las personas privadas de la libertad con los sistemas penitenciarios, con los establecimientos. Sin abandonar los legítimos reclamos que por supuesto tienen, y los tienen a montones las personas privadas de la libertad, pero ver de qué modo se pueden involucrar con los procesos de transformación. ¿De qué forma se convierten en actores del cambio? Insisto, bajo esta idea de que es muy difícil esperar, no digo imposible, pero muy difícil esperar que el cambio venga de afuera, que el cambio lo tenemos que generar adentro. Y el otro actor fundamental que son los servicios penitenciarios, donde existen muchísimos prejuicios y muchísimas sospechas, muchísimos temores, fundados en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay fundamentos más que valederos para sospechar y temer, pero que tendremos que hacernos el planteo. ¿Cuál es la idea? La idea será que mañana el gobernador Kicillof se levante y dé de baja a los 25.000 efectivos del servicio penitenciario y traiga 25.000 nuevos. Bueno,
hacernos un planteo de esta índole me parece francamente delirante, lo cual me lleva a pensar que tenemos que trabajar con el servicio penitenciario que tenemos, es decir, realmente generando alianzas con estos operadores donde vamos a encontrar, y tengo la certeza y tengo la demostración y la prueba, como ocurre con cualquier otro sector de nuestra sociedad, donde vamos a encontrar personas que, por supuesto, no han entendido nada, gozan con el sufrimiento ajeno, y son personas que realmente no merecen estar dentro de los servicios, pero también vamos a encontrar otras personas que están dispuestas al cambio y que están dispuestas a la transformación, con los cuales tenemos que generar alianzas desde el mundo exterior para impulsar los cambios, porque es con estos servicios, insisto, porque no va a ocurrir que van a venir 25.000 efectivos nuevos y estos 25.000 los van a echar a patadas. Esto no va a pasar. Entonces creo, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva, esto es un planteo lo más realista posible. Trabajamos con lo que tenemos, trabajamos con este servicio penitenciario, trabajamos con estas personas privadas de la libertad, donde, por supuesto, encontramos diversidad de todo tipo. Tampoco, desde ya, todas las personas privadas de la libertad son nuestros hermanos y están dispuestos a un proceso transformador, a ponerle el hombro, desde ya, porque esto es la diversidad, es lo mismo que ocurre afuera, lo que ocurre adentro. Esto, ¿no es cierto?, exige que seamos absolutamente realistas y poder plantearnos una política de alianzas para el cambio. Paso a la segunda parte de esta breve conversación, que es lo que francamente me interesa. En algo de esto comenzamos a trabajar ya hace bastante tiempo y lo pudimos cristalizar el año pasado en la cárcel de Batán, la unidad penal 15, donde pusimos en funcionamiento, con el apoyo claramente de la jefatura del servicio penitenciario, un programa piloto que nosotros lo denominamos los comités de prevención y solución de conflictos, que básicamente trabajan en dos temas centrales y en dos temas fundamentales. Ahora, en poquitos días, dentro de 10 días, estamos cumpliendo el primer año de funcionamiento de este comité. Trabaja en la cuestión disciplinaria y en la gestión de la vida cotidiana. El tema disciplinario, que es un tema realmente importante dentro de las unidades, porque, bueno, habitualmente suele haber un manejo bastante discrecional del tema disciplinario como una forma de gobierno de la comunidad penitenciaria. Es decir, no solamente con las consecuencias que suele traer aparejada el registro en el legajo personal de una sanción disciplinaria que a futuro dificulta o hasta llega a obstaculizar el acceso a los distintos derechos para las personas privadas de la libertad, sino también otra de las peores facetas de la cuestión disciplinaria, que son las medidas de aislamiento, lo que vulgarmente conocemos como buzones, personas que son sancionadas y que son colocadas en confinamiento durante 10 días o a veces más cantidad de días. En esto hemos comenzado a trabajar y lo hemos hecho realmente de muy buena forma, trabajando en un proceso. Acá no, digamos, esto no es generación espontánea que nos proponemos algo y ocurre inmediatamente. Son procesos políticos con avances y retrocesos. Tema disciplinario, saliendo del régimen sancionatorio disciplinario de la Ley de Ejecución Penal y pasando a un régimen de justicia restaurativa, que realmente ha dado maravillosos resultados. La unidad penal 15 de Batán. Les traigo datos estadísticos. Al año pasado, con telefonía celular clandestina, debo aclarar, teníamos cerca de 500 sumarios disciplinarios por mes. Cerca de 500 sumarios disciplinarios. Desde el momento que se puso en marcha el comité y que se abrió la posibilidad del ingreso al protocolo, como habitualmente se dice, que ahora les voy a explicar brevemente en qué consiste,
esta estadística disminuyó a 10 casos por mes, con una población de 1.200 personas privadas de la libertad. Realmente, bueno, muy alentador desde nuestra perspectiva. El sistema funciona de una forma muy similar a lo que es la suspensión del juicio a prueba. Cuando se verifica algún tipo de falta, cualquiera sea la falta, se invita al supuesto infractor a ingresar a este régimen y normalmente se lo somete a un periodo de prueba, que puede ser 90 días, durante el cual no debe cometer una nueva falta. Y además cumplir con alguna regla de conducta. Una regla de conducta de acuerdo a las características del conflicto y a las características de la persona, que pueden ser desde un pedido de disculpas, si es que, por ejemplo, haya consistido en una pelea, leer un libro, si esta es la voluntad, hacer alguna tarea en beneficio de la comunidad, bueno, o múltiples medidas que se pueden tomar en este sentido. Si la persona cumple con las condiciones que se le han impuesto, se extingue la acción disciplinaria y no queda registro en el legajo. Esta oportunidad realmente ha sido vista por la población penitenciaria como algo realmente maravilloso y como un gesto, digamos, estatal de un valor muy importante, que realmente lo están valorando. Y el otro tema, que a mi criterio es más importante todavía que la cuestión disciplinaria propiamente dicha, es la gestión de la vida cotidiana. Los comités están constituidos por la comunidad penitenciaria. Están constituidos por representantes del servicio penitenciario, representantes de las personas privadas de la libertad y distintos actores que de un modo u otro estamos vinculados con las cárceles. Bueno, en el caso mío integró el Poder Judicial, la directora de la escuela, el cura, el profesor de educación física, gente del patronato, gente de las ONG, de la Defensoría. Bueno, esto de acuerdo a la realidad de cada establecimiento se va conformando la comunidad penitenciaria. Esta comunidad penitenciaria delibera de modo horizontal y democrático sobre los distintos temas que ocurren dentro de estas comunidades, donde hay vida, donde hay inquietudes, bueno, y justamente se procura, por un lado, prevenir episodios de violencia, pero también promocionar la comunidad para que se vayan generando oportunidades, que aparezcan alternativas para las personas privadas de la libertad, para el buen vivir, etcétera, etcétera. Les comento un poco, muy brevemente, algunas de las cosas que se han hecho en Batán. Por ejemplo, se han trabajado en protocolos que han trabajado las personas privadas de la libertad con representantes del servicio en una mesa de igual a igual, previendo, ojalá al futuro más breve posible, de qué modo, ¿no es cierto?, poder manejar de mejor manera el régimen de las visitas. Es decir, que las personas que llegan a visitar a los familiares no tengan que hacer largas horas de espera, no tengan que estar a la intemperie, sean recibidos en lugares amables, acogedores, en buenas condiciones. En esto se ha trabajado. Se ha trabajado, ahora no hay visitas, pero los familiares siguen yendo a los establecimientos a llevar distintas cosas, mercadería, ropa, las cosas que necesitan sus familiares. Bueno, se ha trabajado en un sistema para que estas personas, digamos, no tengan que estar cargando los bultos, insisto, estar a la intemperie, bueno, que todos estos trámites sean mucho más rápidos y los trámites de la requisa. También se ha trabajado el tema de la requisa, justamente, para que éstas no sean violatorias de la dignidad de las personas, compatibilizar la necesaria seguridad que debe proveer el servicio con la dignidad de las personas. No solamente de los visitantes y de los objetos que entran, sino también las requisas dentro de los pabellones. Es decir, las personas que estamos vinculadas con el sistema penitenciario sabemos que cuando entran los escuadrones de requisa dejan destrozo a su paso, rompen todo. Bueno,
esto se ha trabajado, ¿no es cierto?, para evitar justamente que ocurran estas cosas y que este trabajo es necesario para, es decir, constatar que las personas no estén armadas, que no estén cavando un túnel para fugarse, etcétera, etcétera, sea realizado con respeto a la dignidad de las personas. Y esto se ha logrado, francamente. Se ha puesto en funcionamiento promoviendo la iniciativa personal de las personas privadas de la libertad, un almacén social que está funcionando de modo maravilloso, realmente con aporte de capital de la ONG a la cual yo pertenezco, la Asociación Pensamiento Penal. En Batán funciona un almacén social, donde las personas privadas de la libertad están pudiendo acceder a productos impensados. Siempre cuento esta anécdota, que una persona privada de la libertad me decía muy emocionado: hacía 8 años y medio que no comía un helado, he podido comer un helado. Una cosa tan simple y tan sencilla. Dentro de Batán hay actividades productivas, como por ejemplo quintas, porque hay espacios verdes. Bueno, el almacén le está comprando a la producción. Estos quinteros privados de la libertad por primera vez están comenzando a ganarse la vida, que es lo que francamente tenemos que promover y promocionar. Gracias a la regularización de la telefonía celular, sobre 1.200 personas en Batán tenemos más de 900 teléfonos celulares regulados, lo cual está permitiendo y posibilitando entrar en contacto en forma directa con el área de sanidad, quien también se ha trabajado para mejorar esta prestación, poder pedir turnos a través de WhatsApp, avisar si hay algún inconveniente. Por primera vez en muchísimos años, que las enfermeras, los enfermeros vayan pabellón por pabellón distribuyendo la medicación. Algo tan sencillo, pero que realmente, bueno, las personas privadas de la libertad se sorprendieron cuando esto ocurrió. En definitiva, y les quiero comentar otro dato que es absolutamente inédito. Por primera vez en junio de este año, Batán rindió cuentas públicamente. La idea era poder hacer esta actividad en forma presencial, rendir cuentas de todo lo que se está trabajando frente a toda la comunidad, no solo a la penitenciaria, sino las personas de afuera. Bueno, lo tuvimos que hacer a través de esta forma. Estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alac, dando respaldo a la actividad, el jefe del servicio penitenciario. Bueno, y realmente fue donde hablaron las personas privadas de la libertad, personal penitenciario, la gente de la educación, bueno, todo el mundo, y se habló claramente de las cosas que estamos logrando y las cosas que nos han quedado por hacer. Esto realmente, este sistema ha funcionado, yo creo también, y planteando una perspectiva de la posibilidad de la democratización del gobierno penitenciario, que la autoridad, el gobierno del servicio penitenciario no se apoye exclusivamente en la fuerza que asigna la ley, sino que sea una autoridad legitimada por el consenso, legitimada por el diálogo entre toda la comunidad, que es una autoridad muchísimo más respetada que la autoridad solamente basada en el uso de la fuerza que da la ley. Esto ha funcionado tan bien que desde el mes de abril hemos comenzado a llevar esta misma experiencia a todas las unidades del servicio penitenciario. Esta semana estamos concluyendo de instalar en todas las unidades del servicio penitenciario los comités de prevención y solución de conflictos, lo cual realmente ha sido un trabajo impresionante, monumental, pero que nos llena de satisfacciones. En todas las unidades estamos todo el tiempo, se ha generado un grupo de los coordinadores de los comités, cada comité tiene su coordinador o su coordinadora, hay mujeres coordinadoras, por supuesto, también, bueno, donde se ha generado un intercambio de las experiencias que se están llevando adelante, que son francamente impresionantes y más de una vez realmente nos emocionan. Unidad 30 de General Alvear, máxima seguridad, la unidad de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires,
donde ha deliberado el comité, la comunidad penitenciaria, personal penitenciario, personas privadas de la libertad y muchas otras personas que integran este comité, analizando de qué modo promocionar la pacificación. Y una de las formas de promocionar la pacificación ha sido impulsando el canje de facas por libros. Y en ese mismo acto, donde se estaba deliberando de esta cuestión, uno de los referentes del pabellón, y esto está documentado perfectamente, dijo: yo creo en esto y soy el primero en entregar mi faca a cambio de un libro. Gestos simbólicos, mínimos si ustedes quieren, pero que forman, insisto, parte de un proceso que me parece realmente que después de 80 años, diría, de 80 años que en la provincia de Buenos Aires no tuviéramos gestos inspiradores, y me estoy refiriendo obviamente cuando Roberto Pettinato estuvo al frente del servicio penitenciario en la década, fines de la década del 40, comienzos de la del 50, nunca más existió algo. Creo que esta es realmente una experiencia que nos abre muchísimas expectativas. Pero a diferencia de Pettinato, que obviamente tiene un valor inconmensurable, importantísimo, todo lo que él hizo y lo que él dejó, la diferencia de esto es que es un proceso colectivo. Esto no está apoyado en una o dos personas, esto está apoyado en un conjunto de personas que realmente diseminados a lo largo y ancho de la provincia, que ya dejan de ser iniciativas personales, que las había, que por supuesto que las había, y pasan a ser una política del Estado provincial en materia penitenciaria, donde, bueno, insisto, la idea es fundamentalmente, como siempre lo dice el jefe del servicio, Xavier Aeses, admitir y reconocer que el servicio penitenciario solo no puede, que el servicio penitenciario necesita ayuda, necesita del concurso, de la colaboración, de la cooperación, no solo del servicio penitenciario, sino de las personas privadas de la libertad y de todo el resto de las personas que de un modo u otro nos vinculamos con la vida carcelaria. Yo creo, les reitero, me parece que esto es una puerta abierta. No estoy diciendo que tenemos todo solucionado, que está todo listo, que es todo divino, pero bueno, realmente, insisto, después de 80 años, por primera vez me parece que hay claramente una política que nos genera una enorme expectativa, nos genera mucha ilusión y le estamos poniendo todas las energías. Bueno, creo que por aquí estaría cortando para no hacerme más larguero y dar la posibilidad de intercambiar con ustedes. Doctor, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo en esta jornada, es un orgullo para nosotros. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, quiere consultar alguna duda. Tenemos algunas en el chat. Pregunta para el juez. Doctor Mario Juliano, ¿a qué responde la expansión del aparato punitivo del Estado en este contexto? ¿Cómo podemos explicar el papel central que policía, tribunales y penitenciarios juegan en el contexto de los gobiernos neoliberales y gobiernos populares? El refuerzo de la vertiente penal del Estado es una respuesta a la generalización de la inseguridad social y no una reacción a las cifras de crímenes. Esto significa que el país ha multiplicado por 6 las penas. Sí, yo creo que bueno, el fenómeno punitivo realmente es un tema que ha sido muy trabajado, que verdaderamente atraviesa a los gobiernos, a los signos. Todo parece indicar que bueno, una respuesta muy económica, muy rápida y sencilla de dar respuesta a determinados clamores. Con esto no estoy diciendo ninguna novedad y francamente no tengo muchas cosas nuevas para decir en esta materia. Pero lo que sí quiero decir en este tema, de qué modo aquellas personas que nos oponemos a esta política del crecimiento punitivo, tenemos francamente
esforzarnos para traer nuevas propuestas y nuevas alternativas que den respuesta a legítimos reclamos de la ciudadanía. Por supuesto, legítimos reclamos de personas que viven en barrios asolados, donde tienen muchísimas dificultades para la convivencia, personas que han sufrido, digamos, hechos gravísimos. Esto no lo podemos minimizar ni banalizar, pero está en la responsabilidad de aquellos que creemos que la respuesta punitiva tiene que ser reservada para aquellos casos más graves, para aquellos casos más importantes. Bueno, realmente articular otro tipo de propuestas para dar satisfacción a la ciudadanía. Y yo creo que también en este sentido y en este aspecto, unas cosas interesantes para detenerse, y es el crecimiento de las propuestas de la justicia restaurativa, justamente, que visto en perspectiva, bueno, está teniendo un crecimiento muy importante, y me parece que esta es una respuesta muy interesante para profundizar y para trabajar con mucha más urgencia. Es decir, ¿de qué modo, no es cierto?, justicia restaurativa puede significar una respuesta evolucionada para los conflictos que sufre la ciudadanía. Y en este sentido, ¿no es cierto?, yo los invito a que por ahí se detengan un poco, y esto yo creo que en la medida que vamos agudizando nuestro ingenio y las posibilidades de ofrecer propuestas de esta índole, son bien recibidas. A mí me ha tocado, y pues seguramente que ustedes también lo habrán visto en los últimos días, lo que ocurrió en Gran La Plata, con esta propuesta de La Plata Solidaria, Pablo Pérez concretamente, con estos cartelitos que dieron vuelta ahora por todo el país: acá no llamamos a la policía. Y que todos pensábamos, bueno, acá no llamamos a la policía porque los vamos a cagar a tiros, pero sin embargo decía, acá no llamamos a la policía y queremos darte una oportunidad de que no salgas lastimado, que no lastimes a otras personas, canjear el arma, nosotros te vamos a dar la posibilidad de que tengas alimentación, vamos a darte una mano. Bueno, este compromiso ciudadano, que me parece que es la clave, la necesidad de profundizar el compromiso ciudadano, de no quedarnos como muy cómodamente, muchas veces lo hacemos, cómodamente sentados, cruzados de brazos, atrás de un teclado, opinando sobre la realidad, sin comprometernos con esta realidad. Yo creo que hay muchísimas cosas con las que la ciudadanía puede hacer y que son absolutamente positivas. Yo esta semana me he conmovido profundamente. Les quiero comentar una anécdota que me llega. Los recolectores de residuos de mi ciudad, de Necochea, se contactaron conmigo para decirme que, bueno, ellos encuentran que en la medida que van recogiendo los desperdicios que dejamos, hay muchos libros que la gente tira con los residuos y que están en muy buen estado, y que ellos quieren, los recolectores de residuos de Necochea, recuperar ese material para mandarlo a la cárcel de Batán, a la biblioteca de la cárcel de Batán. Bueno, yo creo que como estos, la ciudadanía, el pueblo argentino es muy solidario, ¿no es cierto? Y acá me parece que es donde tenemos, bueno, aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad, tratar de abrir estas puertas, de profundizar este tipo de iniciativas que me parece nos dan una perspectiva totalmente distinta, donde no tenemos que esperar todo del Estado, que el Estado nos resuelva todos los problemas. Por supuesto, el Estado tiene las mayores responsabilidades porque es quien tiene las mayores herramientas, pero también hay muchas cosas que desde la ciudadanía podemos hacer. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Seguimos, a ver, alguna pregunta más. Acá, licenciado Manuel Segovia, sociólogo, dice, pero no ha reducido los índices de crímenes cometidos. El resurgir de las cárceles pretende cumplir 3 misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: de obligar a los sectores de la clase trabajadora postindustrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado, poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos, y controlar los límites aceptables
a los que se deben ajustar los ciudadanos de bien, mientras que apuntala a la autoridad del Estado. No, está, naturalmente el compañero tiene elementos de juicio como sociólogo, de los cuales yo simplemente soy un mero aficionado. Me parece que lo que él plantea está bien, ¿no es cierto? Pero, insisto, ¿no? Me parece que está la responsabilidad, por lo menos de aquellos que tenemos alguna responsabilidad, ver de qué modo comenzamos a abrir alternativas. Es decir, porque, bueno, yo en el caso particular mío, bueno, soy un juez de un pequeño pueblo en la provincia, pero bueno, acá yo tengo mis responsabilidades y bueno, trato, francamente, dentro de, es decir, no reducirme y no limitarme a estar sentado en mi despacho resolviendo causas, sino también convertido en un actor social, tratando de abrir puertas a la gente que tiene iniciativas, estas cosas, ¿no? Que me parece que son importantes. Perfecto. Otro comentario del doctor dice, dentro del restringido espacio que se ha autodesignado, diciendo con el doctor Giuliano cuando dice que los cambios deben venir desde adentro de las unidades carcelarias, los cambios deben venir de la política para modificar estas arbitrariedades extremas de vulnerabilidad de las personas detenidas. En la provincia tenemos aún un jefe del servicio penitenciario bonaerense como Javier Arese, con denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si quiere responder, doctor. Yo respeto, sí, con mucho gusto, respeto todas las opiniones. La experiencia parecería indicar que la incidencia y la injerencia estatal dentro de las cárceles, no sé, 50 años a esta fecha, y no solamente en la Argentina, sino en el resto de la región, ha parecido pasar bastante desapercibida. Yo no conozco demasiadas experiencias virtuosas, y bueno, esto me parece que a mi criterio es un dato de la realidad. Por esto es que planteo desde una concepción de democracias robustas, de democracias participativas, deliberativas, que desde dentro de las comunidades penitenciarias se pueden impulsar transformaciones verdaderamente, como, insisto, están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Esto es un dato que me parece que no se puede soslayar, donde están participando las personas privadas de la libertad, el servicio y múltiples actores que con ejemplos y con cosas muy virtuosas. Bueno, respecto de Xavier Areces, yo no lo voy a defender, él se puede defender solito, es un hombre que viene de la anterior gestión y que ha sido ampliamente ratificado por el actual gobierno de la provincia. Esto es lo único que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otro comentario bastante interesante. Dice, qué importante pensar en los familiares de las personas privadas de la libertad. Y después Sofía Núñez nos comenta, sí, muy importante el acompañamiento para ambos, ya que al no ver visita en un clima de pandemia, es difícil la convivencia y la motivación es importante para los familiares. Juan, doctor Walter Gangi, le doy la palabra. Gracias. No, iba a hacer una pregunta, pero te quería decir, si alguno quiere tomar la palabra, sería bueno, si tiene ganas de hablar con el doctor, que le abrimos el micrófono y que se pueda expresar o que manifieste su opinión. Yo quería agradecer a la gente que agradeció al doctor cuando empezó la charla. Yo estuve unos años dando clases en el CUD, en Devoto. Fue una experiencia realmente, una experiencia muy agradable, muy buena. Me llevé muy gratas sorpresas en aquel momento y comencé a conocer con mayor profundidad lo que era una cárcel ya por dentro. Si bien algunos, por ser abogado penalista, uno... Sí. Sí, mi amor. Tengo a mi hija acá al lado. Dame, mi amor, gracias. Disculpe. Bueno, decía que fue una experiencia muy grata y conocí, más allá de lo que había conocido como abogado defensor,
una cárcel un poco con mayor profundidad, y la verdad que si eso se pudiese hacer extensivo, tal vez se lo está haciendo, pero digamos, el tema de lo que es la enseñanza, el estudio dentro de la cárcel sería muy, muy importante en el camino de la reinserción social. Como yo antes mencioné la etapa del peronismo, y el doctor mencionó a Roberto Pettinato, y yo quería saber qué es lo que él más destaca de aquel momento y de aquella obra, y cómo se echó por tierra en los años posteriores, y cuándo recién se pudo volver a rescatar, digamos, algo de lo que se había logrado en aquel momento. No sé si me... No, sí, Roberto Pettinato realmente dejó un trabajo muy importante. Yo he leído, digamos, bastante acerca de su biografía y tenemos que ubicarnos en contexto, ¿no? Es decir, en el fines de los años 40, principios de los años 50, realmente, bueno, fue uno de los impulsores de abandonar los trajes a rayas, para que la población, bueno, pudiera estar vestida en forma normal. Hay una anécdota que cuenta siempre Raúl Zaffaroni. Raúl colaboró con Pettinato en un momento determinado, en una segunda gestión en los años 70, y bueno, realmente él da cuenta, ¿no es cierto?, del humanismo. Si no tenía soluciones, realmente él iba a abrir las puertas iba a abrir las puertas de las cárceles, porque prefería que hubiera una persona presa, que fuera él por haber hecho eso, y no toda la cantidad de personas mortificadas que estaban dentro de las cárceles. Así que bueno, él hizo realmente una gran obra de dignificación, insisto, ubicándola en contexto. Así que yo no sé si, digamos, esto, pero lo que quiero reiterar, a mi criterio, bueno, fue una política que desde ya, bueno, él tenía un respaldo, formaba parte de un gobierno, el gobierno peronista de aquel momento, y seguramente tenía el respaldo político. Difícilmente lo podría haber hecho sin haber tenido un respaldo, un apoyo. Yo creo que de ahí en adelante, francamente, es muy poco lo que encontramos. Es muy poco lo que encontramos en el sistema penitenciario bonaerense o en la República Argentina, y cosas que podamos destacar positivas. Como no sea, insisto, ¿no es cierto?, este proceso que se ha puesto en marcha con estos programas de prevención y solución de conflictos, que parece, ¿no es cierto?, que están que los tenemos ya instalados y están generando una alternativa o una comprensión distinta de lo que es la comunidad penitenciaria. Yo lo podría, digamos, humildemente hacer esa comparación. Y me pareció interesante también una acotación que ahí leyeron de uno de los comentarios, que lo tenemos muy en cuenta y lo vamos a tratar de implementar ahora en Batán, que son las familiares de las personas privadas de la libertad, que también forman parte de la comunidad penitenciaria, que tienen sus intereses y que también tienen cosas para decir y para debatir de su experiencia de tener que ir a visitar a un ser querido a un establecimiento penitenciario. Es una voz que ahora en Batán la vamos a incorporar. Perfecto, doctor. Acá otro de los comentarios que me pareció muy interesante. No sé si voy a llegar a leerlos a todos. Alejandra Timberini dice: entiendo que una educación en perspectiva de género ayudaría mucho a la forma y trato del personal penitenciario, y creo que además un fortalecimiento en la última etapa de la pena y acompañamiento podría reducir la reincidencia. ¿Qué opina, doctor? No, sí, obviamente, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los temas que justamente estamos trabajando es tratar de derribar los estereotipos que existen dentro del mundo carcelario. No solamente el estereotipo del tumbero, que a mi criterio me parece que no contribuye con los procesos de transformación. Yo no podría concebir un proceso de transformación estatal
sin contar con la participación de las personas privadas de la libertad. Me parece realmente que esto no es factible. Cualquier proceso va a necesitar de la participación activa de las personas privadas de la libertad, procesos de cambio. Y para esto, bueno, es necesario dejar de lado el estereotipo del preso tumbero en beligerancia permanente con el resto del mundo. Pero por supuesto, desde ya, indudablemente, también hay que desmantelar, desarticular el estereotipo del carcelero. Del carcelero, ¿no es cierto?, que no contribuye a todo este tipo de procesos con tratos indebidos, humillantes, falta de respeto a las personas privadas de la libertad. Bueno, esto lo entramos y lo sabemos, y funcionarios penitenciarios lo admiten muy claramente, que lamentablemente también forma parte de una cultura instalada que hay que desarticularla. Esto es un proceso político, insisto, ¿no? En la medida que el personal penitenciario, digamos, asuma un rol distinto, un rol de comprensión, un rol de diálogo, bueno, todas las cosas van a comenzar a fluir muchísimo mejor, eso indudablemente. Y en los procesos educativos, que acá hacen, que desde ya coincido, por supuesto, esto no es ninguna novedad, yo creo francamente que al menos en la provincia de Buenos Aires estamos sí en las puertas de un profundo cambio positivo, de la mano de la regulación de la telefonía celular. La telefonía celular no solo ha permitido la continuidad pedagógica en el nivel primario, en el nivel secundario, sino que está facilitando el acceso a la educación superior tan difícil a través del tiempo, lo que significaba conseguir la habilitación para que le permitieran a las personas privadas de la libertad ir a la facultad, que el servicio lo llevara a tiempo, que la facultad le permitieran ingresar con el personal penitenciario, bueno, toda esta enorme cantidad de dificultades que las conocemos, ¿no es cierto? Bueno, hoy quedan superadas, del mismo modo que yo la tengo a mi hija acá en mi casa, que estudiaba en Mar del Plata, y hoy estudia a través del teléfono celular, como lo hacen muchísimas personas privadas de la libertad, al menos en la provincia de Buenos Aires. Esto me parece que está dando cuenta de un cambio muy importante en beneficio de la educación. Por supuesto, doctor. Muchas gracias. Acá la doctora María Cecilia López Cacabelos quería hacerle una pregunta al doctor. Le doy la palabra, doctora, bienvenida, si gusta. Me parece que no. Doctora. Bueno, no. Acá en el chat había dejado que quería hacer una pregunta. Bueno. Acá, por ejemplo, la señora Gladys Norma Reynoso dice: los medios no ayudan al sistema y después solo se quejan. ¿Qué opina, doctor, con respecto a lo que está circulando en los medios y la actualidad y lo que se puede aportar? No, sí, sí, por supuesto que conozco más o menos. Yo, francamente, en lo personal, en lo particular, trato de los grandes medios, digamos, no les presto demasiada atención, más por ahí me informo a través de vías un poco más alternativas, pero bueno, obviamente no ignoro, ¿no es cierto?, de qué modo crean subjetividades, como se dice ahora, y fundamentalmente instalan agenda, ¿no? Los grandes medios, fundamentalmente, cómo contribuyen. Bueno, claro. Yo creo que en esto la única, no creo que la vía sea la censura. Censurar, me parece que esto no es viable. Limitar la posibilidad de que los medios, bueno, opinen como quieran opinar. Yo lo que sí creo que hay que trabajar en el empoderamiento ciudadano, en el sentido de que la ciudadanía
tenga la suficiente capacidad de discernir, de tomar decisiones, de nutrirse a través de distintas vías. Y yo creo que esto en buena medida en algún punto está ocurriendo. En algún punto está ocurriendo. No tenemos que perder de vista fenómenos que están ocurriendo actualmente en nuestra sociedad altamente mediatizada, sobre todo con las personas más jóvenes, las personas que van a ser los y las futuras dirigentes de la República Argentina, que difícilmente se informan a través de Clarín, La Nación o TN. Es decir, hoy las personas jóvenes, la juventud, forma opinión a través de las redes sociales, a través de medios alternativos, de un modo muy distinto al que estamos acostumbrados a aquellas personas que tenemos mayor cantidad de más años. Y bueno, y yo, concepción profundamente democrática, tengo mucha fe en el pueblo argentino. Tengo mucha fe en el pueblo argentino, en su enorme capacidad transformadora de acompañar los cambios, de experimentar los cambios, donde, por supuesto, bueno, nos vamos a encontrar, esto es inevitable en una sociedad democrática y pluralista, con personas que realmente resulta muy difícil compartir sus puntos de vista, ¿no es cierto? Pero bueno, esto forma parte, digamos, del debate democrático en nuestras sociedades. Muy bien, doctor. No sé si alguno de los oyentes tiene ganas de tomar la palabra y hacer alguna pregunta a viva voz. ¿Yo puedo preguntarle al doctor? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, sí, quería preguntarle al doctor si podría pensar en algún momento en una sociedad sin cárceles. Y otra pregunta más, si puede explicar brevemente qué es la Asociación Víctimas por la Paz. Gracias. ¿Cómo no? Sí, yo debo ser franco y sincero, y creo que cualquier persona formada en el humanismo desearía una sociedad sin cárcel. De hecho, he prestado mi acompañamiento, mi cara, mi pluma a un movimiento abolicionista que hace algunos años atrás, tuvo actividades y tuvo presencia bastante fuerte acá en Argentina, a través de un documental, un libro en el cual escribí, participé del documental. ¿Quién no desearía una sociedad donde las personas pudiéramos resolver nuestros conflictos de forma pacífica, en forma consensuada? Por esto, además, creo en la justicia restaurativa, además, ¿no? Así que yo creo, francamente, que no la voy a alcanzar a ver, esta sociedad, lamentablemente, sin cárceles. E inclusive, ¿no es cierto?, bueno, como parte de este convencimiento que no voy a ver la sociedad sin cárceles, digo, bueno, desde mi responsabilidad no puedo soslayar que tenemos cárceles y que algo tenemos que tratar de hacer con esto. Porque ahí adentro hay personas que no le podemos decir, Blanquito, quédate tranquilo porque dentro de 100 años no va a haber más cárceles. Tenemos que resolver los problemas ahora de la vida y de su vida cotidiana. Bueno, esto es el compromiso que hay. Y bueno, sí, lo de Víctimas por la Paz es, a mi criterio, una de las actividades para mí más estimulantes que he tenido en mi carrera profesional. Me toca coordinar ese espacio, que son de mujeres, hombres que han sufrido hechos de violencia de todo tipo, desde perder un hijo en episodio de violencia, víctimas de abuso sexual, secuestro, haber sido baleados, bueno, y lo más frecuente, digamos, los delitos contra la propiedad, y personas que han logrado reaccionar de un modo distinto a cómo lo hace el estereotipo de la víctima. El estereotipo de la víctima que muchos la identifican con aquel que pide la prisión perpetua, pena de muerte, que se pudra en la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, hemos pretendido justamente generar este espacio para que las historias de vida de estas personas fuertísimas, ¿no es cierto?, realmente fuertísimas, no se pierdan en el tiempo y se constituyan en una fuerza política que, bueno, participe en este debate con respeto a las otras víctimas, pues bueno,
nadie nos podemos sentir los dueños de la verdad. Y realmente, bueno, es una agrupación que ya está en todo el país, también en Uruguay, y estamos participando, yo no, sino las víctimas directamente, en distintos procesos. En la provincia de Buenos Aires se está analizando la nueva ley de víctimas, se está participando Víctimas en la Paz en este debate. También han sido convocadas por la Secretaría de Seguridad, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para temas de política criminal. Bueno, el año pasado se ha sacado el libro donde están contenidas las historias de 30 de las víctimas, que no son todas, pero bueno, historias muy fuertes, muy potentes. Así que, bueno, realmente a mí, ¿no es cierto?, es algo que me da muchísima emoción participar de ese espacio. Genial, doctor. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Adelante. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Le podría hacer una pregunta al doctor? Vamos de a uno. ¿Invitado? Sí, a ver. Por eso, te sigo aquí, por favor. A Luis Parra primero y después sigue el compañero. Gracias. Luis. Bueno, continúe. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Luis Parra. Ahora sí. Sí, señor, perfecto. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, doctor. Disculpe. Muy buenas, gracias. No, yo le quería hacer una preguntita para no agarrar tanto tampoco, porque más o menos usted es juez y yo tuve unos inconvenientes y fui interno, para que nos entendamos. Y siempre de ahí en adelante luché para renovar. Yo le quiero preguntar, si usted piensa, usted me lo va a explicar por ahí, ¿cómo se puede decir? Como profesional, ¿no es un semillero de delincuencia el penal? Digo yo mi opinión. Bueno, sí, digamos el modelo carcelario tradicional, podríamos decir que sí, es lo que estamos tratando de, insisto, humildemente, con mucho esfuerzo, de cambiar, y de cambiarlo a través del compromiso y de la participación de las personas privadas de la libertad, tratando de generar oportunidades, generar cosas, dentro de los establecimientos, e insisto, ¿no? Fundamentalmente con la participación de las personas privadas de la libertad, que son los que tienen en definitiva que hablar y decir cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer. Esto me parece muy interesante. Le quiero a este respecto, y para que quizás puedan dimensionar un poco algunos de los cambios que se están viviendo. Por ejemplo, en la unidad 9, en la 2 de Sierra Chica, el coordinador del comité le propuso que las propias personas privadas de la libertad sean las encargadas de armar un decálogo de cuáles son las medidas que habría que tomar cuando se comete una falta, medidas de tipo reparadores. Y las personas privadas de la libertad tomaron el compromiso y armaron un decálogo que es realmente maravilloso, creativo del todo, donde hay tareas de reciclaje, tareas de alfabetización, en vez de responder con la sanción disciplinaria, ¿no es cierto?, hacerlo de esta manera. Esto solamente, ¿no es cierto?, se puede lograr con esta fantástica creatividad. Por un lado, el servicio penitenciario, de recoger el guante y proponerle, señores, sean ustedes los encargados de ver cómo resolvemos los conflictos. ¿Qué respuesta le damos? Y la respuesta ha sido francamente maravillosa, ¿no es cierto? Y bueno, como esto, muchísimas otras cosas que me parece que poco a poco, yo no estoy planteando que le descubrimos el agujero al mate ni nada. Es un proceso político con avances y retrocesos que estamos trabajando todo el tiempo. En la unidad 8 de mujeres, por ejemplo, las mujeres han propuesto a las autoridades de la unidad que en vez de tener una cocina centralizada, les den los alimentos a cada pabellón y ellos
se van a preparar la comida. Bueno, con lo que le dan los familiares más lo que aporta el servicio. Son cosas pavadas, cosas quizás pero que de algún modo contribuyen a dignificar la vida dentro de los establecimientos, me parece, ¿no? Se ha hecho en la 50 de Batán, unidad de mujeres, la coordinadora del comité, que es una mujer, hizo una encuesta. ¿Qué es lo que quieren hacer las chicas? ¿Qué es lo que quieren hacer? Una encuesta, porque en la unidad de mujeres, hacer manualidades de coser muñequitos, taller de corte y confección, visión estereotipada de lo que debe ser una mujer. Y las chicas dijeron dos cosas les interesa. Les interesa estudiar inglés y aprender electricidad. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, y ahí ya se han puesto con el enorme voluntariado que hay en todas partes, con un profesor de inglés y con una persona que les va a enseñar electricidad de forma remota. Bueno, de esto estoy hablando con la participación. La persona privada de la libertad no puede ser un objeto, una cosa inerte que lo movemos. Es el protagonista fundamental del sistema penitenciario. Sin personas privadas de la libertad no hay cárceles. La libertad y tiene que asumir el protagonismo. Y esto no implica dejar de pelear por cada causa, recuperar la libertad, si la persona está mal condenada o lo que sea. Son dos pesos aparte. Pero bueno, estamos metidos acá adentro. A ver cómo hacemos mientras estemos adentro para que sea mejor. Doctor, discúlpeme, con todo respeto, ¿no? Yo ya le vuelvo a repetir, he pasado esa situación. De la puerta, digamos, hasta los internos, las personas, jueces, digamos, de nación, todos los que vayan a visitarnos, llegan hasta cierto lugar, y ustedes saludan a ciertas personas internos que ya están seleccionados para recibirlo. Pero la realidad adentro es otra. Adentro la realidad es otra. ¿Hasta qué año estuvo privado de la libertad? ¿Hasta qué año estuvo privado de la libertad? Hasta el 2010. Hasta el 2010. Han pasado 10 años. En Olmo. Sí, hasta el 2010. Cuando tenían que ser 4.500 internos y éramos 3.800. No estoy defendiendo la cárcel, yo no estoy diciendo que la cárcel ahora es divina, ¿no es cierto? Sí estoy diciendo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tiene un fuerte compromiso en promover este cambio, ¿no es cierto? Que es un cambio. Y yo hago mal de... No, si yo no estoy en desacuerdo, no estoy... Yo cuando voy a una cárcel, claro. No, de ninguna manera, ¿no? Me quedo en la superficie, hablo con todo el mundo, estoy comunicado en la cárcel donde yo tengo injerencia directa, que es Batán, es decir, con todo el mundo tiene mi teléfono, ¿no es cierto? O sea que no, eso no es así como usted dice, por lo menos en mi caso. No, yo le digo con todo respeto, por eso, lo que yo viví, hasta cuando íbamos los traslados, que nos dejaban ahí en la unidad en La Plata, nos dejaban 30 días porque no había un móvil para llevarlo a Mercedes. Pero así, yo quiero decirle con esto, que para mí, lo que yo viví, que no vuelvo nunca más, porque no sé un ser humano que vive ahí adentro, porque no puede vivir un ser humano, no puede vivir. Entonces, yo lo que decía, ¿por qué meterlos a todos en la misma jaula? A los internos, cuando hay pibitos que por ahí los llevaron por una pelea, por una desgracia, por un sentimiento, por un porro. ¿Por qué mezclarlos con todo? Porque la unidad, la parte donde decimos hermanito, donde están los hermanitos, es peor que la parte de arriba del 2 de Olmo de los Chacales. Y juntan y mezclan todo. ¿Por qué no? Ahí se ha abierto una experiencia muy interesante que yo la conozco, la he visitado no a través virtual, sino personalmente, que es en Campana, donde hay un establecimiento muy nuevo de jóvenes adultos. Realmente yo he hablado con los chicos, he hablado con el personal y me parece que es una experiencia muy interesante, ¿no es cierto? Justamente para lo que usted apunta, para chicos jovencitos, con condenas que no superen los 5 años de prisión, donde realmente me parece que hay intenciones, ¿no es cierto?, de generar una cosa. Bueno, esto no podrá capaz ser generalizado como sería de desear, ¿no? Pero esto por lo menos es una iniciativa bien interesante. ¿Puedo? ¿Ahora yo? ¿Puedo? Por supuesto, le iba a dar la palabra. Bueno, Adelante. Buenas noches, como siempre. Cada vez que intervengo agradezco a Legar por las iniciativas de
organizar estos paneles y a Walter, que siempre me invita y que me mantiene hasta las 10 de la noche todos los días. Agradezcamos que hoy no es sábado, viernes o sábado, que nos tiene hasta las 10 de la noche en estos paneles. Bueno, en verdad, una pequeña digresión. La verdad que yo reconozco que Pettinato hizo muchas cosas, pero no coincido con los conceptos que acá se vertieron, porque todos se recuerdan lo picante que era Pettinato, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de que sacó el traje a rayas y que comenzaron a los internos que se los trataba deshumanizadamente a través del número, se los empezó a llamar por el nombre y el apellido, etcétera, pero todos tienen presente, y no quiero hablar ahora, las mazmorras de Pettinato, pero es otra cuestión. Lo que le quería hacer dos preguntas. Primero, si es una reflexión más que nada, si es posible sostener una política, consensuar una política carcelaria que tenga larga continuidad a través del tiempo, consensuarla y proyectarla independientemente, porque en este país, no solo en la política carcelaria, en otras tantas cosas, viene uno y por las dudas exactamente lo contrario. No estoy hablando de ningún situación política en particular, pero todo pasa así. Pasa que las cárceles, en lo personal, creo que es lo más horrible que existe, porque es un depósito de personas, y mientras que hablemos de economía o de producción de soja o de hidrocarburos, de lo que usted quiera, bueno, va y viene. Pero las cárceles, usted doctor lo sabe mejor que nadie, se trata nada menos que de personas. Cometieron un error o no sé, pero se trata nada menos que de personas, como dice esa canción de Serrat, juegan con cosas que no tienen respuesta. Y es posible consensuar alguna política y continuarla en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué posibilidad existen de que se incrementen esas políticas de las penas alternativas, o sea, a través de la famosa probation, etcétera, pero que se repare el daño social, si se me permite una concepción decimonónica del delito, a través de tareas de carácter integrador, etcétera? Esas dos reflexiones me interesaría de usted, doctor. Bueno, le agradezco, muy interesante. Y sí, yo lo quiero decir, Pettinato, digamos, claro, si lo traemos seguramente, o la realidad de los años, fines de los 40, principios de los 50, podemos tener mucha crítica. Digo, ¿no es cierto? Lo veo, ¿no es cierto? En ese contexto me parecía que un hombre distinto. Yo he leído los mensajes de él, un hombre muy católico, ¿no es cierto? Con una pluma difícil también, pero bueno, digamos, en ese contexto a mí me parece que sobresalió, pero bueno, en fin, todo, como todas las cosas, es opinable. Esto que traten de ser políticas de Estado, yo me parece, ¿no es cierto?, que aquí está el gran desafío. Aquí está el gran desafío, en lo personal, en lo particular. Me encantaría que en Argentina ocurriera como ha pasado en la República Oriental del Uruguay, donde en el 2010 se celebró un acuerdo de Estado entre los principales partidos políticos en materia de seguridad pública y, entre otras cosas, vinculado con el sistema penitenciario, lo cual abrió paso a que se inauguraran algunas experiencias muy importantes e inspiradoras, como ha sido la Cárcel Pueblo de Punta de Rieles o el Polo Industrial en el CONCAR, que son dos experiencias muy importantes. Siempre yo no pierdo las esperanzas y las expectativas, francamente, que digamos, esto pudiera ocurrir en Argentina. De hecho, ya se ha cumplido un poquito más de 10 años. Fue en diciembre del 2009 que se celebró el Acuerdo para la Seguridad Democrática entre varias personalidades y ONG en la República Argentina, donde se hizo verdaderamente un programa muy interesante. Yo he estado pensando que quizás a 10 años de ese acuerdo en materia de seguridad democrática se podría reintentar nuevamente y actualizar ese programa que pueda dar base un poco más duradera. Yo, respecto de la posibilidad de la continuidad de un programa como estamos llevando ahora adelante,
suponiendo que sea bueno, yo creo que es bueno, pero bueno, como todas las cosas opinables. Me parece que la virtud, ¿no es cierto?, que tiene esto es el tema de la participación comunitaria en el proceso de cambio. Es decir, a qué punto estas iniciativas no son la impronta de una persona o de un grupo de personas, sino se hacen carne dentro de la comunidad penitenciaria y en muy buena medida, bueno, van transformando y van cambiando las prácticas, fundamentalmente. Van cambiando, y creo que, bueno, esto como todas las cosas, yo creo que tiene la posibilidad o la expectativa al menos de arraigarse y de poder mantenerse en el tiempo. Porque además creo, y esto bueno, lo vamos a ver dentro de algún tiempo, que este es un sistema que rinde frutos, y la sociedad lo va a ver de esta manera, lo va a ver en materia disciplinaria, en materia de pacificación de los establecimientos y en materia de generación de muchas oportunidades que hoy se están comenzando a abrir y a aparecer. Y en materia de penas alternativas, que es otro tema súper pigmentante, súper apasionante, yo soy una persona optimista realmente. Pero acá creo que se ha progresado, visto en perspectiva a través de los años, se ha progresado muchísimo. Yo soy de la época del año 94, cuando se sancionó la ley de suspensión del juicio a prueba o probation, que decimos, ¿qué? Ahora, un juicio penal que se le va a someter a prueba era un chino. Bueno, hoy la suspensión del juicio a prueba es una cosa absolutamente naturalizada. Hoy hay muchas alternativas. Pero acá vuelvo un poco al comienzo. El tema del rol del Poder Judicial en estas políticas. La necesidad que juezas y jueces fundamentalmente nos hagamos cargo de generar los ámbitos propicios para que se puedan producir los encuentros reparadores. Y que fundamentalmente generemos las condiciones necesarias para escuchar a los protagonistas, para escuchar al ofensor y al ofendido. Porque en este tema, el Poder Judicial hemos tenido una actitud absolutamente centrífuga y expulsiva de las víctimas. ¿Cuántos Juan Carlos Bloomberg habremos generado desde los poderes judiciales al no escucharlos, al no recibirlos, al no atenderlos y escucharlos de modo sincero, ¿no es cierto? ¿Cuántos Juan Carlos Bloomberg habremos creado desde los poderes judiciales con este maltrato? Bueno, tenemos que ir haciendo estos cambios culturales donde realmente atendamos a las partes y donde también, yo quiero, esto también lo necesito decirlo, las personas acusadas por la comisión de delitos también asuman un rol distinto. Yo no estoy planteando que las personas inocentes se hagan cargo de delitos que no han cometido, de ninguna manera. Pero bueno, digamos, en la conflictiva cotidiana, ver de qué modo, ¿no es cierto?, las personas que se ven involucradas en este tipo de episodios, bueno, asuman un rol un poquito más activo con las personas que han ofendido, con las personas que lo han dañado en sus personas o en sus bienes, por lo menos pedir disculpas. Y me parece que pedir disculpas es lo que abre justamente el campo y el espacio para otra serie de posibilidades, y pedir disculpas es lo que más aleja a esa persona de la prisión. Eso estoy seguro. Muchas gracias, doctor. Le queremos agradecer muchísimo su participación en esta jornada. La verdad que fue muy rico todo lo que expuso. Nos llevamos mucha riqueza en esta charla. En este momento, no sé si alguno más tiene alguna consulta, y si no, vamos redondeando para que no sea tan extensa la jornada. Bueno. Elizabeth, sí, lo escuchamos. Quería agradecerte por tu participación, también a Cristian en la coordinación, y obviamente ya lo has agradecido vos, pero un enorme
profundo agradecimiento al doctor Mario Juliano por su generosidad. Un pequeño debate en vivo, ¿no? Una cosa que hizo un poquito más rica esta charla. Yo simplemente mis palabras son de agradecimiento para despedirme y bueno, espero que nos podamos volver a reencontrar con el doctor en alguna otra charla a la cual me gustaría hasta comprometerlo para que vuelva a estar en Legar. Muchas gracias de mi parte, yo me despido. Muchas gracias a todos y todas las personas que se acercaron a Cristian. Gracias, doctor Mario Juliano. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias doctor. a ustedes. Bueno, lo despido, doctor Juliano. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Y quería, antes de terminar, darles los avisos parroquiales de las próximas charlas que vamos a tener. Vamos a tener el día jueves 10 de septiembre a las 20 horas una jornada sobre defensa del consumidor con el doctor Eduardo Bassano y el doctor Walter Gangi sobre actualidad de los nuevos servicios públicos. El día 15 de septiembre a las 20 horas una jornada de Derecho de Familia y Responsabilidad Parental y Alimentos con el doctor Osvaldo Pitró. Luego vamos a tener el jueves 17 de septiembre a 20 horas, régimen penal de minoridad con la doctora María Cecilia Cacabelos, funcionaria del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal de Menores. Y el sábado 19 a las 20 horas sobre industrialización de Perón con María Duarte y Walter Gangi. Y finalmente contarles que vamos a tener unos cursos para quienes no lo supieran sobre violencia de género, procedimiento penal para estudiantes y nobles abogados, procedimiento de familia para estudiantes y nobles abogados y formación política de la cátedra Peronismo y Estado. Les recuerdo también que estamos en Facebook, en Todo Legar Derecho, Facebook, en Instagram, nos pueden seguir por Twitter también, y recordarles que siguiéndonos en el canal de YouTube van a poder volver a ver las charlas o ver alguna que se hayan perdido, que no hayan podido presenciar, así que les agradecemos a todos y muy buenas noches desde Legar Derecho. Gangi 2020. En el Provincial Radio. La única verdad es la realidad y te la cuenta Walter Gangi. Un resumen con los temas que importan. Opinión, debate, propuestas en un tiempo para reflexionar y acompañado con la mejor música de nuestro rock nacional. Gangi 2020. Jueves, viernes y domingos a las 17 horas en el Provincial Radio.